este día. Gracias porque tú eres un Dios amoroso, Señor. Gracias porque tú nos das el anhelo, Señor, de acercarnos cada día más a ti, Señor, para aprender más de ti, Señor. Te pido que tú seas con nosotros a lo largo de este estudio, Señor, que tú nos des la sabiduría y que principalmente nos muestres lo que tú nos quieres enseñar en este día. Señor, te pido que me des mucha sabiduría para expresar tu palabra, Señor, y que podamos ser ministrados todos en este día. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Ok, mis hermanos, ahora sí oficialmente me presento. Mi nombre es Nelson Pérez Jr. Gracias a Dios nos ha dado la oportunidad de estar colaborando con el Ministerio 5E Internacional y nosotros nos dedicamos a ayudar a las personas, en lo particular a las iglesias y organizaciones, a discipular a las personas, desde el evangelismo, la edificación, entrenamiento, enseñanza y envío. Nosotros estamos haciendo todo lo que podamos para ayudarle a las personas a acercarse más y más a Dios. Y ese es el objetivo. Y pues estoy muy agradecido con cada uno de ustedes que está aquí en la reunión, en la clase de Zoom, y también para un saludo para los que nos están viendo por medio de YouTube. Que como les comentaba, esta clase estamos iniciando la segunda temporada del estudio del libro de Hechos, que es la historia de la iglesia. Cada clase vamos a estar estudiando a un capítulo del libro de Hechos. Cada temporada se divide en 7 clases y en la primera temporada estuvimos enseñando desde el capítulo 1 hasta el capítulo 7 y hoy en la primera clase que nos toca de la segunda temporada vamos a estar viendo capítulo 8 y en esta temporada vamos a llegar hasta el capítulo 14. Vamos a estar usando el material que se les envió por medio de WhatsApp y ahí pueden estar viendo qué capítulo vamos a estar estudiando, pueden estar viendo cuáles son las preguntas y lo mejor es que cada uno de ustedes lea el capítulo antes de estar aquí en la clase y que cuando ya estemos en la clase ya sepamos de qué trata el capítulo, ya podamos contestar más fáciles las preguntas que se van a hacer y podamos participar entre todos para hacer estas eh, respuestas. El día de hoy vamos a comenzar leyendo el capítulo para estar seguros de que todos estemos unánimes al estar estudiando y para sentar una base para comenzar a estudiar el capítulo 8 del libro de Hechos. Entonces, por aquí, bueno, creo que el registro de observaciones no se los he enviado, pero aquí voy a compartirles, déjenme, les comparto la pantalla. Y aquí vamos a estar viendo los versículos que vamos a estar leyendo. Ahí está el libro de Hechos, capítulo 8, desde el versículo 1 hasta el final. Yo lo voy leyendo, ahorita acompáñenme con la lectura y ya después vamos a entrar al material para ver cuáles son las preguntas que tenemos que ir respondiendo. Lo voy a leer, dice. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel
pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Versículo 13. Y también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen al el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente había sido bautizado en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero, y no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablando de la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve al sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Versículo 27. Ahí me faltó un 2. Entonces, él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, la cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a este carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca, en su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo,
creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. ¿Ok? Entonces ahí tenemos esta lectura de el capítulo 8 del libro de Hechos. Ok, mis hermanos, ¿cuál creen ustedes que es el o los temas que se tratan en este capítulo? Ahí vemos que son dos temas que se tratan en este capítulo, los cuales son los más importantes. Sé que hay muchos temas, hay varios temas, pero los temas más importantes, ¿cuáles son que se tratan en este capítulo? Adelante, mi hermano John Henry. Hola, muy buenos días para todos. Antes que nada, gracias por la oportunidad. Les hablo desde Bogotá, Colombia. Saludos a todos los hermanos de habla hispana. Gracias. Analizando el capítulo que acabaste de leer, algo que me llamó poderosamente la atención, y es que eh, en la primera parte alguien quería comprar los dones del Espíritu Santo, los dones que el Señor da. Pero claramente tenemos que tener un corazón recto ante el Señor para que nos dé esos dones que, que tiene el Espíritu Santo. Entonces creo que vale la pena resaltar eso, que si estamos rectos ante el Señor, los dones son totalmente dados por Él y no tienen ningún valor en pesos ni en moneda, porque son dados por la gracia del Espíritu Santo, como vuelvo y lo repito, a las personas que estemos rectas ante el Señor y que tengamos un corazón totalmente limpio. Ok. Muchas gracias, mi hermano Henry. Mi hermano Roberto Méndez, de Costa Rica. Gracias, hermano, sí, gracias. Bueno, yo aquí puse tres, pero bueno, yo creo que ahí dice que son dos, pero bueno. En el versículo 1, bueno, se puede poner como un tema, la persecución y esparcimiento de la iglesia fue algo que sucedió, siendo Saulo partícipe de eso, ¿verdad? Ajá. Digamos, como un tema número 2, puse samaritanos, después de ser bautizados en el nombre de Jesús, reciben el Espíritu Santo, que es algo importante porque es el Espíritu Santo, es lo que más que todo el libro de los Hechos se basa, sobre el Espíritu Santo. Esos son los dos temas, pero también me llamó mucho la atención porque ahí en el versículo 37 también hay algo muy importante, donde Felipe bautiza al etíope también, Ujú. ¿verdad? Sí. Y eso fue cuando creyó en Jesucristo, que es Ujú. algo muy importante. Sí, perfecto. Yo puse dos temas porque para mí el tema, yo lo dividí así. El primero es el esparcimiento de la palabra de Dios en los primeros versículos. Y el segundo es Felipe. Y lo dividí en dos subtemas. Felipe predicando donde se encuentra, se me fue el nombre, donde se encuentra, permítanme, ¿cómo se llamaba el mago? Simón. Simón, perfecto, gracias. Donde se encuentra a Simón y luego Felipe cuando está explicándole la palabra al eunuco. Si ven bueno, ahorita creo que no les envié el registro de observaciones, pero si en los materiales leamos el primer párrafo, dice, iniciemos con el estudio con una primera lectura del capítulo. Recordemos que en el registro de observaciones no se agrega ninguna separación de los párrafos como aparece en algunas Biblias. Cuando nosotros hacemos el estudio, nosotros mismos podemos ir haciendo estas separaciones y agregando los temas de capítulo y subtemas de los párrafos. La mayoría de Biblias ahora trae algunos encabezados.
Por ejemplo, aquí tengo mi Biblia abierta en Hechos 2, dice la venida del Espíritu Santo. Entonces, ese tema que nos dice de qué va a tratar el siguiente párrafo, ese tema lo pusieron los que tradujeron la Biblia y ellos nos están dando una herramienta extra para que nosotros entendamos qué es el pasaje que viene a continuación. Pero estos títulos no vienen en el idioma original. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo un estudio desde cero de la Biblia, lo mejor es imprimir un texto, la Biblia, así como está aparte, quitarle los temas y nosotros podemos ponerle los subtemas que nosotros querramos, porque muchas veces generalmente vamos a estar de acuerdo con los que vienen, por lo menos en la Reina Valera 60, pero muchas veces Dios nos va a llevar y nos va a mostrar otro tema que viene en ese párrafo que no fue el mismo tema que le mostró cuando estaban haciendo el estudio para poner estos temas. Entonces, antes de comenzar y refiriéndome a los primeros párrafos, es muy importante recordar desde ahorita, porque es algo que vamos a estar viendo a través de cada clase y de todas las temporadas que hagamos del estudio de la iglesia. Y los que estuvieron conmigo en la primera clase, ¿quiénes recuerdan cuál es el versículo clave con el que se desarrolla en un solo versículo todo el libro de Hechos, en el que se esquematiza todo el libro de Hechos? ¿Alguien lo recuerda? Hechos 1:8. Hechos 1:8, exactamente. Entonces, si gustan, aquí se los voy a leer. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces vemos que el versículo 8 comienza diciendo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿En qué capítulos se cumple esa, digámoslo así, profecía? Capítulo 2. En capítulo 2, exactamente. En capítulo 2 tenemos rápidamente el cumplimiento de esta profecía. Sigo leyendo. Dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Si vemos de capítulo 1, digámoslo así, hasta capítulo 7, todo fue la iglesia creciendo dentro de Jerusalén. Entonces ahí tenemos el primer punto, dice, y me seréis testigos en Jerusalén. De capítulo 1 a capítulo 7, vemos cómo Dios va haciendo que la iglesia crezca y crezca y crezca, y mucha gente se agregue, y grandes personas sigan a Cristo. Y vemos cómo Dios va impactando a toda la ciudad de Jerusalén para que la palabra de Dios corra y llegue a todo Jerusalén. Pero Jerusalén era una ciudad y Dios no vino nada más a una ciudad. Entonces tenía que seguirse propagando. Entonces después de Jerusalén dice, y en toda Judea y Samaria. Ahí es donde estamos ahorita. A partir de capítulo 8, detonado por la persecución a los cristianos, que todavía hasta estos versículos todavía no se les ha llamado cristianos, pero ya a partir de la muerte de Esteban, a partir de esa, se desata esta persecución y todos los cristianos dicen, no, aquí ya no podemos estar, ya mataron a Esteban y ahora lo que nosotros tenemos que hacer es salir lo más pronto posible de Jerusalén, y donde iban los cristianos, ellos iban enseñando. Ahí es donde comienza a hacerse la predicación a todos. Bueno, al momento sabemos que la palabra de Dios es para judíos
y para, digámoslo así, gentiles. Pero al momento los discípulos están enfocados en predicar hacia los judíos. Y esa es como su prioridad. Y eso es lo que ellos al momento, hasta donde vamos estudiando la Biblia ahorita, hasta Hechos, capítulo 8, los primeros versículos, apenas van saliendo y apenas van comenzando a predicar donde ellos van pasando. Ok, ¿alguien tiene alguna pregunta al momento? Vi que alguien levantó la mano, pero luego ya no. Nelson, en el chat hay dos preguntas. El hermano Fidel Calcin dice que si los títulos, bueno, lo entiendo así como pregunta, si los títulos que trae la Biblia, que vinieron con la traducción, si son inspirados por Dios. Y la segunda pregunta la da el hermano Ernesto, que cuáles son los temas que trata, pero no sé si se refiere a la clase de hoy o al panorama general de la clase. Ok. La Reina Valera se llama Reina Valera porque fue traducida de los idiomas originales, que es hebreo, griego y arameo, a español por, siempre se me olvidan los nombres, nada más son los apellidos, Cipriano de Valera y Casiodoro ¿alguien que de me ayude? Reina. Casiodoro de Reina. Muchas gracias, Samuel. Entonces, ellos dos se ponen a estudiar, a traducir toda la Biblia, que esa es una gran tarea, la traducción de la Biblia. Ellos fueron versículo por versículo traduciendo las escrituras y dijeron, a mí me parece que estos textos, este párrafo, estos versículos, necesitan un título, y ahí ellos fueron los que le pusieron el título a la traducción. Pero cada traducción tiene títulos diferentes, ya sea las traducciones al inglés, las traducciones al portugués, al español, todas tienen títulos muy similares, pero no necesariamente los mismos. Y la otra pregunta ¿cuáles son los temas? Los temas de capítulo 8 es el esparcimiento de la palabra de Dios fuera de Jerusalén. Y el segundo tema es Felipe, que ese se divide en dos temas. Se divide en Felipe en esta ciudad donde estaba Simón, y en Felipe con el etíope. Así lo dividimos. ¿Ok? Entonces, vamos a ir avanzando y vamos a ir contestando las preguntas que vienen aquí en el material. Dice, ¿cuál fue la participación o rol de Saulo en la muerte de Esteban? ¿Qué dice la Amén, Biblia respecto de esto? amén, hermano. Adelante, mi hermano Roberto. Sí, bueno, según Hechos 7:58, bueno, dice que echándolo fuera de la ciudad lo apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de, ¿cómo se llama? De un joven que se llamaba Saulo. Eso fue lo que hicieron, pusieron las ropas a los pies de Saulo, pero Saulo ahí no intervino ni hizo nada, supuestamente. Exactamente, exactamente. Muchos dicen, y porque no han leído bien estos pasajes, que Saulo fue el que lo mató. Saulo lo que estaba haciendo era consentir en que lo mataran. O sea, él estaba de acuerdo con que lo mataran, y no solamente estaba de acuerdo, sino que él estaba ahí, y cuando lo mataron a Esteban, fueron y pusieron las ropas a los pies de él. O sea que ya vamos a ir aprendiendo mucho más de Saulo, y vamos a ir viendo quién era este personaje y por qué llega a ser tan relevante. Adelante, mi hermano Leonardo Rincón. Bueno, sabemos, muy buenas noches para todos. Un gusto y un privilegio poderlos saludar desde Bogotá, Colombia. Gracias. Saulo, en ese momento, las personas que han tenido la oportunidad de estudiar dicen que Saulo era una de las personas más preparadas
en ese momento era erudito y tenía conocimiento y él tenía autorización de la iglesia predominante en ese momento para hacer lo que estaba haciendo. Y por eso era que él consentía. No era que él hubiera metido la mano, pero él consentía y él como que daba el aval de que se estaba haciendo o se estaba cumpliendo la tarea asignada por la iglesia predominante, que era perseguir y dar muerte a los cristianos. El primer mártir que aparece en la iglesia después de, del libro del profeta Zacarías o Malaquías es este hombre Esteban. Muchas gracias, mi hermano. Entonces, Y vemos ahí, ya más adelante, ahorita vamos sentando las bases para ver todo lo que Dios va a ir haciendo en los siguientes capítulos. Sé que aquí tenemos pastores, misioneros, líderes de líderes, y también tenemos personas que es el primer estudio que están haciendo. Entonces, por eso me gusta ir detallando y sentando desde ya las bases. Sé que muchos ya han estudiado varias veces el libro de Hechos y muchas gracias por esas participaciones que están haciendo. Bueno, sigamos con nuestro material. Dice, ¿cuál fue el resultado de la persecución? ¿Quiénes se fueron y quiénes se quedaron? Ahí estamos en Hechos capítulo 8 Y y versículo, estamos en versículo 1. Adelante, mi hermano Roberto. sí, bueno, de ahí dice, bueno, en el 1 dice que se fueron todos los cristianos, esparcidos por tierras de Judea y Samaria. Y también dice que solo los apóstoles se quedaron, nada más. Exactamente. ¿Y alguien recuerda cuántos eran más o menos los cristianos que habían en Jerusalén? Eran 20, 50, 100 o más o menos, ¿alguien recuerda cuántos? Mi hermano John Henry. Hola, buenas 120. noches. No recuerdo muy bien el número, pero volviendo a la pregunta que hacemos en el estudio, ¿cuál fue el resultado de la persecución? Esto tiene un sentido también espiritual, ¿no? A veces nosotros como cristianos entramos en un estado de comodidad, de confort, y no salimos a predicar o a evangelizar, nos quedamos como estáticos y a veces el Señor permite una determinada situación para que nos acudamos y vayamos a buscar a las personas y predicar y llevar su evangelio. Y en cierta manera el Señor permite que pase toda esta situación que vivieron ellos para que salieran de ahí, para que fueran a otras tierras, a otros territorios a dar a conocer su reino, su palabra. Creo que desde mi punto de vista espiritual, eso tiene un significado importantísimo en el sentido que fue un plan del Señor, tal vez un plan doloroso, pero había que hacerlo para que la gente saliera y predicara su evangelio. Así es. Y la verdad es que fue una persona, como dijo el pastor anterior, fue una persona que fue mártir. Y ese fue el detonante para que la palabra de Dios se comenzara a esparcir por todas las ciudades alrededor de Jerusalén. Y ese fue el objetivo principal, digámoslo así. ¿Quiénes se fueron? La gran mayoría fueron miles de personas cristianas que que iban huyendo, digámoslo así, de la persecución, pero al mismo tiempo iban predicando, iban sembrando, iban compartiendo la palabra y todos. Entonces, ¿cuál fue el resultado de la persecución? El resultado de la persecución fue la expansión de la palabra de Dios a todas las otras ciudades. ¿Por qué? Porque apenas el evangelio estaba comenzando a desarrollarse, a concentrarse y necesitaba esa expansión para no quedarse en una sola ciudad, porque en esa ciudad ya había sido evangelizada y necesitaba seguir, ir corriendo a otros lugares. Y aquí está, hermanos, lo que les estaba comentando. Dice la descripción de Hechos 1:8, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo.
La pregunta dice, ¿recuerdas cuál era el versículo que describe todo el libro de Hechos y sus objetivos? Ahí está Hechos 2, donde llega el Espíritu Santo, que serán testigos en Jerusalén y Judea, desde Hechos 2 al 7, y en Samaria de Hechos 8 en adelante, porque hasta aquí hemos estado estudiando. Y a lo último de la tierra, que dice que aún sigue siendo nuestra tarea. Dice, a veces es difícil ver a Dios actuando en situaciones difíciles, pero recordemos que Él siempre está actuando para nuestro bien. El siguiente tema es Felipe, cuando llega a Samaria. ¿Cuál fue el resultado de la predicación de Felipe en Samaria? Adelante, mi hermano Roberto. Sí, no, gracias, hermano. Era con la estadística de que cuántos cristianos eran los que habían. O sea, la última estadística eran 5,000 en el capítulo 4, o existió otra más adelante, antes del 8. ¿Me escucha, hermano? Yo creo que ese salió el hermano. ¿Ustedes me escuchan? Sí. Perfectamente, pastor, lo escuchamos Perdón, perfectamente. hermano Roberto, ya regresé. Ah, ya, sí, yo qué raro que eso Ya llegó. sí, el recreo. No, la pregunta era la siguiente, que la estadística de los cristianos que había, la última estadística era que 5,000, cuando en el capítulo 4, o 5,000 los que se convirtieron ese día. ese día. Ese Pero día. hay otra estadística, había Sí. más ya digamos, para el capítulo 8 ya había más convertidos. Falta el acumulado. Ya acumulada. Por predicación se convertían 5,000. Desgraciadamente. Sí, muchas personas. Entonces, falta el acumulado de toda esa gente que fue y salió a predicar la palabra de Dios. Entonces, es que muchas veces nosotros perdemos el contexto y pensamos que, o sea, sabemos de Pablo, de Felipe, de Pedro, de Bernabé, y pensamos que solamente ellos fueron los que salieron a predicar, pero la Biblia no menciona a muchísimos personas, familias que en su viaje iban predicando y iban formando iglesias, iban evangelizando, que eso es lo que, ese fue el objetivo de la persecución. Adelante, mi hermano José Miguel. Pastor, buenas noches. Les saludo de acá de Perú, de la ciudad de Cajamarca. Es un gusto, pastor, de entrar a esta enseñanza que son preciosas. Gracias. Y pues pastor, lo que yo estoy recién entrando a lo que es el estudio, lo que es de la Biblia. Y, por ejemplo, hay hermanos que cuando preguntan cuántos eran, y hay hermanos que confirman que era 120, pero si nos vamos a Hechos 1:15 nos dice que como 120, o sea que ¿cómo es esto, pastor? Por eso es que quiero la explicación. Si eran Sí, esos, 120 o eran como 120, ¿no? Eso es lo que no entiendo. ahí nos fuimos ya muy atrás. Ahí estamos en Hechos 1 o Hechos 2. Sí, 1:15 Pero la, porque, la, la pregunta era de cuántos eran ahí por Hechos 7, ajá, que vemos que cada vez que predicaban se convertían 1,000 personas, que cuando sanaron al cojo, 5,000 personas. Y en cada vez que tenemos un texto y predicaban, miles de personas se añadían a la iglesia. Entonces, ese número de 120 son los que estaban en el aposento alto. Esos son los que estaban reunidos, el mero inicio, digámoslo así. Entonces, ese número ya quedó por mucho atrás y ahora son miles de personas en una sola ciudad. Es que muchas veces, vuelvo a lo mismo, muchas veces perdemos el contexto. Cada uno de nosotros está en una ciudad diferente. ¿Qué pasaría? Se los pregunto así. ¿Qué pasaría si en tu ciudad
5,000 personas aceptan a Cristo. O sea, tú sales a predicar a un parque y 5,000 personas aceptan a Cristo. O sea, esa sería ya en sí una logística tremenda. O sea, hay ciudades más pequeñas donde sería la totalidad de la ciudad la que aceptó a Cristo y qué bendición. Hay ciudades más grandes donde sería una porción muy pequeña. Pero imagínense, si todas esas personas aceptaron a Cristo, hay que disipularlas, hay que enseñarles, hay que comenzar un trabajo con ellos, hay que ayudarles a crecer, hay que ayudarles a que aprendan ellos a estudiar la Biblia. Todo eso requiere una gran logística. Entonces, muchas veces perdemos esa cotidianidad que tiene la palabra de Dios. La palabra de Dios son hechos reales que pasaron en ese tiempo y muchas veces nosotros digámoslo así, entre comillas, lo santificamos y decimos, ay, es que todos eran unos grandes misioneros, unos expertos predicadores, pero no, ellos eran gente común como tú y como yo, que salieran, lo que pasaba era que ellos eran obedientes, ellos escuchaban la voz de Dios y comenzaban a actuar en base a la obediencia a la voz de Dios. Vamos a seguir. Dice la siguiente pregunta. ¿Cuál fue el resultado de la predicación de Felipe en Samaria? ¿Qué aprendieron de Simón? ¿Qué aprendes de Simón? ¿Cuál fue el resultado de la predicación de Felipe en Samaria? Amén. Adelante, mi hermano Leonardo. El objetivo principal de Felipe en Samaria fue dar a conocer a Jesucristo. Y donde nosotros vayamos debemos tomar la misma posición y entender que el importante y el que debemos presentar y dar a conocer es a Jesucristo. Amén. Ese fue la prioridad, la prioridad número 1. Cuando la iglesia sale de Jerusalén y empieza a entrar a Samaria, es dar a conocer a Jesucristo. Recordemos, a Jesucristo, sí. Recordemos que aquí había un tema muy importante. Ellos estaban predicándole a los judíos y los judíos estaban esperando un Mesías que iba a venir. Y la predicación, es que insisto en este tema, hermanos, muchas veces perdemos el contexto de la Biblia. El predicar a Jesucristo era un tema revolucionario en ese momento. ¿Por qué? Porque todo el mundo estaba esperando un Mesías. Todo el mundo estaba expectante a ver de dónde iba a salir ese Mesías. Y el Mesías llegó y muchos no lo identificaron. El Mesías llegó y lo crucificaron. Y cuando llegan los discípulos y comienzan a predicar y a decir, Jesús es Cristo. Eso revolucionaba la sinagoga, revolucionaba los pueblos, porque había gente que decía, sí, es cierto, yo lo vi hacer milagros, sí, yo lo vi hacer esto, yo lo vi hacer lo otro. Y comenzaba a cambiar la vida de las personas. Y la gente comenzaba a creer que no iba a haber, cambiaban de su expectación porque iba a venir un Mesías a el Mesías ya vino y el Mesías es Jesús. Ese cambio es el que andaban predicando. Imaginémonos que las personas, como son judías, y van a la sinagoga y saben mucho de el Pentateuco, saben mucho del Mesías, saben mucho, pero les hace falta la pieza clave, la pieza que completa el rompecabezas, digámoslo así. Y pasa una persona que viene de Jerusalén y le dice, oye, mira, ¿sabes que Jesús es Cristo? Jesús es el Mesías. Y todo así como, ¿de verdad Jesús es el Mesías? ¡Wow! No lo puedo creer. Y eso, al creerlo, transforma su vida completamente. Entonces, ese
es el mensaje que Felipe va a predicar a Samaria y ese es ¿cómo se llama? El objetivo principal de Felipe. Predicar, como bien dijo nuestro hermano, predicar a Jesús en Samaria. Ahora, ¿qué aprendemos de Simón? Simón, como ya bien dijo mi hermano John, si no mal recuerdo, es una persona que estaba acostumbrado a engañar y él sabía que engañaba a todos ahí. Y de repente llegan unas personas predicando a Jesucristo y él ve que comienzan a hacer milagros y hay sanidad en las personas y, y la gente transforma su vida y él dice, ok, aquí está pasando algo, escucha el mensaje y cree. Cuando él cree, su vida es transformada y ve que con la imposición de las manos llega el Espíritu Santo a las personas y dice, yo quiero eso. ¿Cuánto vale? ¿Y qué es lo que le responden los apóstoles? Le dice, ¿sabes qué? Tranquilo, esto no es así. Aquí la cosa no es por dinero. ¿Y qué es lo que le dicen ahí en los versículos? ¿Dónde está? Aquí está. En el 13 dice, también creyó Simón mismo y habiéndole bautizado estaba siempre con Felipe, viendo las señales y grandes milagros que hacía. Él estaba atónito cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente había sido bautizado en el nombre de Jesús. Estos les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Y dice 20, entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Todavía le comienza a decir, mira, tú estás de verdad mal, esto no es por dinero y aquí las cosas no se hacen así. Adelante, mi hermano Roberto Méndez. Gracias, hermano, bueno, para aportar un poquito nada más, porque ya casi que lo explicó todo, hermano. Sí, en parte el resultado, bueno, ahí en el versículo, capítulo 8, versículos 5, 6, 7 y 8, hay algo muy importante en el 8, que dice que un resultado que hubo fue que hubo gran gozo en la ciudad, debido a lo mismo que usted explicó, las sanidades y las liberaciones. Aparte de ese resultado, también mucha gente se bautizaba, que fue una gran bendición. Y la otra pregunta era, ¿qué aprendes de Simón? Bueno, y lo que yo aprendí fue que existen engañadores, ¿verdad?, que hacen milagros y esos milagros no son por parte de Dios, sino era por medio de una magia, algo así, ¿verdad? Eso era lo que... Gracias. Sí, y muchas gracias, hermano. Y mucha gente creía en él, o sea, los tenía bien engañados a todo el pueblo, los tenía bien engañados, pero vino alguien que superaba lo que él hacía y ese se llamaba Felipe. Ok, sigamos aquí con las preguntas. Dice, al leer el texto, ¿cuál crees que son las cualidades de Felipe? ¿Cuáles creen ustedes que son las cualidades de Felipe? Adelante, mi hermano John. Bueno, volví a leer el texto. Una de las primeras cualidades que resalto de él es que supo escuchar la voz de Dios. Cuando él le dijo que fuera hasta el lado del carro y le predicara al etíope. La obediencia al Señor y la fidelidad a la palabra, ¿no? Cuando le dijo ahí que en el versículo 35 dice, entonces Felipe abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. O sea, es decir, que fue fiel a la palabra de Dios. Ahí vemos
Algo que me ha llamado mucho la atención de estudiar la palabra y ver a estos grandes hombres de la fe, ver a estos grandes evangelistas, grandes predicadores, es que eran hombres sencillos, eran hombres como tú y como yo, eran personas normales, eran pescadores, tenían sus diferentes cosas, pero todos tenían una misma característica, una característica que los une a todos, y eso es la obediencia. Entonces, si nosotros somos obedientes a la palabra de Dios, eso va a hacer que nosotros seamos herramientas útiles para Dios. Y lo que tenemos escrito en la Biblia es la narración de estas herramientas útiles que fueron para Dios. Y eso me da mucho ánimo y esperanza. O sea, no quiero que mi nombre sea recordado, sino que quiero que la palabra de Dios sea esparcida. Mi nombre no importa. Lo que importa es el nombre de Jesucristo, que la palabra de Dios llegue hasta lo último de la tierra. Eso es lo que importa. Y tenemos algunos nombres escritos en la Biblia. Ahorita estamos estudiando en lo particular a Felipe y vemos que él tiene muchas características. La primera era la obediencia. Adelante, mi hermano Roberto. Sí, gracias, sí, para aportar algo, hermano. Bueno, aparte, bueno, de otra cualidad que vi yo es que, bueno, que tenía varios dones del Espíritu Santo, digamos como el de sanidad, también el discernimiento de espíritus, porque, bueno, yo fuera muchos espíritus inmundos. Aparte de eso también, Felipe, bueno, y cumplía con la gran comisión, Mateo 28:19, ¿verdad? Que es algo que lo caracteriza mucho y una cualidad que debemos de tener todos. Gracias. Gracias. Ahí me imagino que es la P de Pastor Leonardo Rincón, dice que las cualidades de Felipe, que es que oye la voz de Dios, es fiel, perseverante y evangelista. Y esas son las características principales de Felipe. Y nosotros debemos de aprender de estas características. Y como les decía, la principal es la obediencia. ¿Cuál es la diferencia o qué es lo que une a todos estos grandes héroes de la fe? Es la obediencia. Vemos que tenían dudas, tenían incertidumbres, o eran muy valientes, arriesgaban su vida, pero todo era enfocado a la voluntad de Dios. Todo era porque Dios les había hablado y ellos obedecieron. Entonces aquí tenemos a Felipe, que Felipe es una persona igual obediente y con características muy buenas. Vemos la siguiente pregunta, dice, ¿cuál fue el evangelio que predicó Felipe? ¿Qué piensan ustedes? No hay alguna respuesta directamente así de la palabra de Dios, pero sí podemos sacar varias pistas de lo que Felipe hablaba y de lo que Felipe hacía. Entonces, ¿qué creen ustedes que era el evangelio que predicaba Felipe? Hermano. Sí. Sí, ahí, no sé, en el versículo 12, bueno, ahí dice que él, o sea, predicaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Exactamente, exactamente. Porque vuelvo al punto, muchas veces nosotros perdemos el piso y estamos, hay muchas formas, cada iglesia tiene su propia, digámoslo así, manera de actuar. Y muchos piensan que con una oración las personas ya van a ser salvas. Entonces lo que importa es que repitan después de ellos. Y ese es el evangelio que predican. Ya cuando alguien oró, ya está evangelizado, digámoslo así. Pero vemos que el evangelio, digamos, que predicaba Felipe iba mucho más allá de que solamente las personas reconozcan que Jesús
es el Mesías, digámoslo así, que reconozcan a Jesucristo. Entonces, ¿por qué? Porque si no hablara de un evangelio más integral, Felipe, no saldría el tema del bautismo. Entonces, Felipe cuando evangelizaba, tomaba su tiempo y hablaba mucho más de comunicar que Jesús es Cristo y que tienes que invitarlo a tu corazón. Eso es como lo básico, pero Felipe siempre iba y decía, ok, el siguiente paso es bautizarse. Entonces vemos aquí, como bien dijo mi hermano, en versículo 13, versículo, si era 13, ¿verdad? Dice, también creyó Simón mismo y habiéndole bautizado, estaba siempre con Felipe. Entonces vemos que él, en versículo 12, perdón, vemos que la gente aceptaba a Cristo y daba ese siguiente paso que es el bautismo. Entonces, cuando aprendamos nosotros, cuando nosotros evangelicemos, demos un evangelio integral. No siempre vamos a tener el tiempo. Por ejemplo, si vamos en un autobús y Dios nos dice que le hablemos a la persona que tenemos al lado, pues obedezcamos la palabra de Dios y hablemosle. Pero si ya se va a bajar en 2 cuadras o ya te toca a ti bajarse en 2 cuadras, pues hay que asegurarnos de predicar a Jesucristo. Y si tenemos más tiempo, hablar sobre el bautismo, que son cosas que ahora nosotros los hemos dejado así como evangelizar es una cosa y el bautismo ya va como dentro del discipulado, ya va es como más adelante. Pero aquí tenemos la historia de el eunuco. Si él fue evangelizado en el mismo camino, en el mismo carro y dijo, ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Entonces, vemos, ya ahí nos da una idea de qué iba hablando Felipe. Nos da una idea de cuál era el contenido del mensaje que él estaba diciendo. Adelante, mi hermano John Henry. No, primero, totalmente de acuerdo con lo que dijiste inicialmente, de que desafortunadamente hoy en día las iglesias cristianas y evangélicas, y es un error histórico que se viene cometiendo, pensamos que la conversión es decir una oración de fe y ahí quedó todo. Y eso es un error gravísimo porque eso hace parte de un protocolo, pero la real conversión se da en la medida que tú tengas una relación constante con el Señor, leas la palabra, te congregues y Él por medio del Espíritu Santo, en esa obra maravillosa que Él hace, Él va a cambiar tu manera de pensar, tu manera de sentir, tu manera de ver las cosas, no nosotros en nuestra naturaleza humana, porque no lo podemos hacer solos, solo Él, el Señor, por medio de su Espíritu Santo, es el que hace esa obra de nacer de nuevo en Cristo. Y eso ha sido como un error histórico que han cometido que cometen las iglesias, ¿no? Que pensamos y creemos que solo con la oración de fe, lógicamente es un proceso, es de un menos al más, pero en la medida que tú fortalezcas la relación con el Señor, vas creciendo espiritualmente y Él va haciendo los cambios que nuestra familia, que la sociedad, que el país quiere que tengamos para ser mejores seres humanos. Insisto en el punto, cuando nosotros estemos hablando y compartiendo el evangelio, seamos más integrales en la predicación. Actualmente lo hemos separado de evangelismo es una cosa y discipulado es otra cosa, cuando podemos predicar y enseñar no un discipulado, sino un evangelio integral. Adelante, Gina. Buenas noches, bendiciones a todos. Bendiciones. Mi hermano quería compartir algo referente a la evangelización. Jesús fue muy claro en Mateo cuando le dijo a los discípulos, id y hacer discípulos. El error que la iglesia actualmente está teniendo
es que solamente se lleva el mensaje de la salvación, pero no se está instruyendo en la palabra. Bueno, gloria a Dios porque de pronto hay personas así como el eunuco, de que apenas la palabra es llevada, está a la disposición en su corazón de entregarle su vida a Cristo y directamente va al bautismo. Pero en la actualidad es un proceso, porque si podemos ver, el corazón del hombre se ha endurecido mucho y tenemos que llevar es la palabra, discipular a la persona, más que todo en la palabra, porque el que transforma y el que cambia es el Espíritu Santo, Él es el que nos convence de pecados. Amén. Entonces, es un proceso, por eso Jesús fue claro cuando dijo id, y no solamente es ir y llevar el mensaje, es hacer al discípulo. Amén. Entonces, son dos palabras claves que Él nos dejó ahí. Hacerlo es instruirlos en la palabra. Y por medio de la palabra que ellos van conociendo, dice la palabra de Cristo, de que conocerán la verdad y la verdad los hará libre. La verdad es Cristo. Entonces, a medida que ellos van conociendo la palabra, se van dando cuenta de que están en un error. Entonces, ahí es donde viene el Espíritu Santo y cambia. Entonces, era lo que quería compartir. Muchas Bendición. gracias, mi hermana Gina. Y sí, totalmente de acuerdo. Yo no sé, me gusta esta historia porque vemos a alguien que escucha la palabra de Dios, mejor dicho, alguien que tiene hambre de aprender la palabra de Dios, la va leyendo, pero no entiende. Y muchas veces nosotros nos imaginamos y pensamos, ah, es que la gente que no es cristiana es porque tiene duro corazón. Entonces, y eso no es así. Hay gente que quiere aprender más de la palabra, pero no entiende. Y ahí es donde nosotros podemos ir y hablarles y ellos van a estar muy receptivos a, em, a escuchar sobre la palabra de Dios. Y no solamente escuchar, sino actuar en base a la palabra de Dios. No sé qué ha pasado y no sé cómo sea el evangelio, digámoslo así, en tu país, en tu zona, en tu ciudad, pero yo recuerdo que cuando yo era pequeño, veía que las personas en la iglesia en la que yo estaba, que era en El Salvador, la gente aceptaba a Cristo y se metía de lleno. O sea, al día siguiente que había aceptado a Cristo, ya había evangelizado a la mamá, al papá, a los hijos, a todos, y era una decisión muy, em, muy visible, digámoslo así. Nosotros no somos quien para juzgar cuando si alguien es cristiano o no es cristiano, eso es de Dios. Pero muchas veces nosotros podemos ver las acciones, cómo cambia la persona cuando acepta a Cristo. Yo veía que las personas aceptaban a Cristo e inmediatamente quiero aprender más de la Biblia. ¿Dónde aprendo más de la Biblia? ¿Dónde aprendo? ¿Dónde aprendo? Y pues no sé cómo evangelizar, pero yo le digo a mi familia, Dios me cambió a mí y también te puede cambiar a ti. Esa frase ya es una predicación en sí. Y estás predicando con el ejemplo. Es una predicación muy fuerte. Y ahora yo veo en varias iglesias que dicen, ¿quién quiere aceptar a Cristo? Y levantan la mano. Y termina la reunión y yo me quedo así como de, por favor, alguien vaya y háblele a esa persona. Y se va y no pasa nada. En otras iglesias le regalan una Biblia. Perfecto. Qué genial que le regalen una Biblia. Pero necesitamos esa interacción. Necesitamos poder acercarnos más para poder dar un evangelio integral, un discipulado. Y que la gente realmente pueda demostrar el cambio en sus vidas. Adelante, mi hermano Javier Serrano. Dios le bendiga, hermano. Le saluda Javier Serrano, desde El Salvador. Mucho gusto. Comentarle, haciendo un hincapié, mi amado hermano. Fíjese que lo que usted dice, no sé qué año estuvo aquí en el país usted, pero yo tengo una trayectoria. Yo nací, crecí en un hogar evangélico. Entonces, y lo que usted dice de que antes era bien dócil, la gente era rápida para aceptar a Cristo. La gente hoy, digamos, aceptaba a mi mamá Cristo, mañana podía ser mi tío, pero en la actualidad,
como decía la hermana, las cosas han cambiado en este país también. Las cosas se han puesto más difíciles, los corazones están un poco más endurecidos. Yo acepto a Cristo, pero no hoy, lo acepto más mañana, pero sí acepto de que me leas la Biblia, que me des una palabra de fe, voy a orar, pero no como la historia que vemos del eunuco, que el eunuco solo vio, ¿verdad? Que acepta el evangelio y allí mismo no impide que aquí me voy a bautizar, ¿verdad? Entonces, ya eso ha bajado bastante, como decía mi hermana, la que habló anteriormente, y siento de que sí tiene razón, hermano. Las cosas han cambiado mucho. Ya las cosas no son iguales. Un gusto conocerlo, mi amado hermano. Muchas gracias, mi hermano. Pero, ¿qué podemos hacer nosotros? No nos lamentemos. Nosotros debemos, o sea, sí hay que lamentarnos, pero hay que hacer algo más. Debemos, cuando nosotros compartamos el evangelio, seamos incisivos en el discipulado. Nosotros no es así como, ay, qué bueno, ya aceptaste a Cristo, ay, felicidades, un gran día en tu vida y, ay, nos vemos. No, o sea, es como apenas están haciendo un bebé espiritual. Hay que enseñarle cómo alimentarse, hay que llevarlo de la mano, hay que explicarle lo básico. Imagínense que es como que alguien diga, yo quiero un soldado que diga, yo quiero ir a la guerra, ok. Qué bueno que ya fuiste, esto va a transformar tu vida y vete. Y no le damos uniforme, no le damos fusil, no le damos instrucciones, no le damos nada. Apenas está iniciando una persona y necesitamos mínimo enseñarle a orar, pero por mínimo. O sea, todavía el bautismo, yo le digo, bautismo dame chancecito, aprende a orar y decirle, lee Juan, lee la Biblia, lee Juan. No te tengo, si le puedo regalar una Biblia, genial. Si no le puedo regalar una Biblia, le digo, descárgala desde tu celular. Ahora las aplicaciones son gratuitas, ahí la puedes leer. Léete Juan y después hablamos. Entonces son detalles que uno debe de incentivar en las personas. ¿Por qué? Porque ese cambio no se va a dar solo. Las personas que evangelizaban se quedaban después del culto hablando con las personas que habían aceptado a Cristo y se les daba una consejería, inmediatamente se les decía, oye, mira, ¿quieres aprender más de Dios, de la palabra? Aquí está este estudio. ¿Quieres aprender más de Dios? Reúnete con tal persona. Y había una estructura, una logística dentro de la iglesia. Tal vez no todos somos líderes de iglesia y no podamos cambiar nuestra iglesia. Si así es, genial y ánimo a cambiar la iglesia. Pero si no, ves que alguien acepta a Cristo en tu iglesia y nadie se le acerca, pues ahí estás tú. Dios te ha puesto ahí para que tú vayas y te le acerques. Hermano, ya le puedo decir, hermano, felicidades que ya aceptó a Cristo. Este es un gran día y lo animo a leer la Biblia. Si necesita saber cómo orar, hable conmigo, hermano, o hable con otra persona. Animarlo. Adelante, mi hermana Rosa Victoria. Está en silencio su micrófono, hermana. Ya. Amén. Dios les bendiga de nuevo. Pues así como usted dice, es verdad. Como dicen mis hermanos, es verdad porque cuando una persona, decimos amigos, cuando una persona va por primera vez o por segunda vez o por tercera vez a una iglesia o congregación, van sin conocimiento de la palabra, si los invitan y así como usted decía, en algunas iglesias les regalan una Biblia a las personas, pero no solamente es regalarle la Biblia, sino orientarlos más de qué hay en la Biblia, porque ellos no tienen un conocimiento para escudriñar la Biblia, como por ejemplo, como usted decía, uno los manda a Juan y en Génesis para que ellos hagan complot con esas dos palabras para que sepan de qué está hablando la Biblia. Sabemos que la Biblia está creada de Génesis hasta el Apocalipsis, habla del mismo Dios. Y entonces
para que ellos vayan teniendo como un conocimiento que solamente no sea, coja la Biblia y ya, porque ellos obviamente la reciben, van a la casa y ellos no saben ni por dónde comenzar. Amén. Entonces Amén. hay que uno que ya tiene conocimiento de irles como instruyendo en el nombre de Sí. Jesús. Muchas gracias, mi hermana. Y sí, muchas veces, bueno, yo como, no me gusta decirlo, pero yo soy de cuna cristiana. Eso quiere decir que yo desde chiquito crecí en la iglesia y acepté a Cristo cuando tenía 4 años y he crecido, gracias a Dios, siempre dentro de una iglesia. Para mí, que alguien me diga, o yo cuando yo le digo a alguien, lee la Biblia, ¿eso te va a ayudar? En mi mente eso tiene sentido, pero cuando a alguien le dicen, lee la Biblia, eso te va a ayudar, me gustó una ilustración que dio, bueno, no es una ilustración, el pastor de la iglesia donde me estoy congregando ahorita, dice, cuando yo acepté a Cristo, me dijeron, lee la Biblia, comienza por Mateo. Entonces él comenzó a leer Mateo y estaba tan emocionado que leyó hasta Hechos en menos de una semana y él quería, anhelaba a aprender más. Y el domingo llegó con varias preguntas. Y su primera pregunta es, ¿por qué Jesús murió 4 veces? Dice. Y se le quedaron viendo así, ¿cómo que Jesús murió 4 veces? Sí, muere en Mateo, en Marcos, en Lucas y en Juan. Entonces ya le explicaron de que no muere 4 veces, sino que es una muerte vista de 4 puntos diferentes. Entonces, y ahora las cosas tienen sentido. Eso soluciona muchas preguntas. Pero eso me ayudó mucho a mí para entender la posición de las personas que no han crecido en la iglesia, la posición de la persona que le dices, lee la Biblia, y según tú, va a agarrar la Biblia y el Espíritu Santo le va a dar una revelación así de, esto es lo que vas a hacer y vas a transformar tu vida. No, hay gente que agarra la Biblia así como de, no le entiendo, no le entiendo, no le entiendo. Y qué difícil tener la palabra de Dios en tus manos y no entenderla. Eso es lo que le estaba pasando al etíope. Debemos de nosotros, que estamos animados por aprender más de la palabra de Dios, llegar y orar para que nos encontremos esas personas que anhelan aprender más de la palabra de Dios. Adelante, mi hermano Roberto. Sí, gracias. Qué bueno que está eso, hermano. Sí, hermano, bueno, con lo que estaba hablando el hermano Javier Serrano y usted también, hermano, que bueno, antes uno llegaba y hablaba de la palabra, llegaba uno a una casa, se convertía uno y al otro día más bien esa persona que recibía al Señor estaba hablándole a otra, era una hambre y una sed de la palabra increíble, ¿verdad? Y esto pues traerá sus consecuencias, ¿verdad? O sea, llegará el momento en que ya, o sea, se acerca la venida del Señor. Y eso en base a 2 Pedro 3:9, hermano, que me salió este versículo donde dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero si nadie se está arrepintiendo, ni nadie quiere nada, pues la venida de Cristo está más cerca. Gracias. Sí, sí. Nosotros no debemos de tener por tardanza la venida de Cristo, debemos de pensar que tenemos un día más, que la misericordia de Dios se amplía un día más cada día para esas personas que en ese día van a aceptar a Cristo. Muchas veces nosotros igual, vuelvo, no estamos viendo, al estudiar el libro de Hechos me ha fascinado mucho porque puedo ver la estructura divina del plan de comunicación del evangelio, digámoslo así. Es como la idea que tenía Jesús para propagar su palabra. Y como difícil suena, necesitaba que hubiera persecución, que la iglesia sea perseguida en Jerusalén. ¿Por qué? Porque la iglesia en Jerusalén fue la primera iglesia y estaba genial. A mí me hubiera gustado estar en esa iglesia. Miles de personas aceptaban a Cristo al día casi. Tenían grandes predicadores, tenían grandes diáconos, habían milagros, tenían todo en común. Era una iglesia genial. A mí me hubiera gustado estar ahí, pero pues solo era una iglesia. ¿Y qué pasaba con todo el resto del mundo?
Dios permite la persecución a la iglesia en Jerusalén y todas estas personas salen por todas partes llevando el evangelio, y como uno no debe de quedarse callado. Si tienes un gran regalo, debes de compartirlo. A mí me gusta dar clases con jóvenes y yo les ponía un ejemplo muy sencillo a los jóvenes. ¿Qué pasaría si yo les digo a cada uno de ustedes que está aquí, a los jóvenes, ¿verdad? Yo les decía, ¿qué pasa si yo les digo, si traes un amigo, yo le regalo un Xbox de los nuevos, una consola de videojuegos de la más nuevecita? Todos, no, de verdad, sí. Y es un ejemplo, no se la crean, no se lo voy a regalar. Pero estoy hablando que si alguien viene, yo le voy a dar un gran regalo. ¿A cuántos amigos traerían? Y no, pues ahorita yo agarro mi teléfono y le hablo a todos mis amigos que se vengan ya. Ah, ok, le digo yo. ¿Y qué pasa si yo les digo, traigan a sus amigos y los vamos a evangelizar? Uy, no, que uno no puede, que el otro no sé qué, que el otro. ¿Cuánto es más valiosa la salvación que un videojuego? ¿Cuánto es más valioso la salvación que un Xbox? Nosotros tenemos en nuestras manos ese gran regalo que es poder compartir la palabra de Dios. Y muchas veces nos lo quedamos para nosotros. Tal vez no todos somos esos grandes evangelistas como Pedro, como Bernabé, como Simón, pero pues todos hemos sido cambiados por Dios, todos hemos sido, nuestra vida, si hemos invitado a Cristo a morar en nuestros corazones, debió haber cambiado. Entonces, nosotros podemos compartir ese testimonio, nosotros podemos decir, mira, Dios cambió mi vida, Dios te puede cambiar a ti. Esa es una predicación en sí mismo. Yo antes era esto, ahora pues no soy un santo, pero estoy mejor, ahora soy esto. Y ese cambio fue por medio de Dios. Entonces nosotros tenemos en nuestras manos ese gran don, ese gran regalo que es el evangelio. Y podemos predicar el evangelio de una forma integral. No solamente, ay, qué bueno que ya aceptaste a Cristo, felicidades y que Dios te bendiga. Usamos el que Dios te bendiga hasta de una forma así como de, esperemos que te vaya bien, ¿verdad? Cuando el Dios te, eso estábamos hablando con mis papás haciendo estos estudios. El Dios te bendiga. Imagínense cuando nosotros le decimos a alguien, Dios te bendiga. Estamos deseando que las bendiciones de Dios caigan sobre esa persona. Y las bendiciones de Dios sobreabundan. Entonces, cuando muchas veces le decimos a alguien, ah, que Dios te bendiga, así como de, no me importa, ¿verdad? Que te vaya bien o ya, cualquier cosa. Pero expresarlo y decirlo, que Dios te bendiga, realmente estamos pidiéndole a Dios que desate una nube de bendiciones sobre esa persona. Muchas veces no lo expresamos así, pero es lo que queremos decir. Ok, vamos, avancemos un poquito más en el material. Dice la siguiente pregunta. ¿Qué más sabemos sobre Felipe? Y ahí les doy dos textos que están más adelante. No, están en Hechos 6, 5 y Hechos 21, 8. ¿Alguien que me ayude a leer Hechos 6, 5? Amén. Adelante, mi hermana Andrea, por favor. Dice, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Ok, muchas gracias. Entonces ahí tenemos el nombramiento de los diáconos.
que ahora le llamamos diáconos. Y ahí vemos este gran privilegio que Dios les dio a ellos de ser llamados diáconos. Y vemos que originalmente fueron escogidos para servir a las mesas, pero vemos el gran poder que Dios desataba por medio de ellos. Y uno de ellos llega a ser un mártir. Y los demás, me imagino, bueno, vemos a Felipe. Felipe era un gran evangelista, un gran predicador. Y cuando un gran predicador llega a una ciudad, la ciudad toda es impactada. Entonces, aquí vemos que Felipe no era alguien así que apenas se congregaba en la iglesia, sino que Felipe era una persona que había sido reconocida por todo lo que él hacía y tenía una gran autoridad dentro de la iglesia. Adelante, mi hermana Gina. Hermano, esa historia, yo me he estudiado la vida de Esteban y algo que he aprendido ahí, que nosotros como cristianos y hijos de Dios debemos tener el espíritu que tuvo Esteban, porque Esteban no le importó todo lo que le pasó, que lo acusaran. Fíjese que en última él dijo las mismas palabras que dijo Cristo cuando fue crucificado y clamó al Señor perdón por sus agresores. Sí. Y era una persona que no le importó. Fíjese que él se levantó delante del Sanedrín y le dijo, ustedes fueron los que crucificaron a Cristo. Sí. Fuimos, o sea, somos salvos por la misericordia de Dios, y le dio el discurso de que todo lo que Israel pasó y con todo Dios ha tenido misericordia con ellos. Y a veces uno tiene que pedirle a Dios así, tener ese espíritu que tenía Esteban, proclamar el evangelio sin temor. Y porque fíjese que cuando Saulo, él se va a convertir, que Ananías tiene la visión, el Señor le dice, ves, porque él tiene que padecer todo cuanto yo padecí. Y ese es el cristianismo. O sea, a veces nos quejamos por las situaciones que pasamos, humillaciones, problemas, pero si podemos analizar lo que Cristo vivió, si realmente somos cristianos, Él lo dijo en su palabra, toma tu cruz y sígueme. Ese es el verdadero evangelio. El evangelio no es que decir de que todo te va a salir bien, ven a Cristo y todo será resuelto. Ven, eso es una mentira. Uno tiene que hablar con la verdad. Fíjese que en Lucas, él especifica claro cuando dice, si tú vas, le voy a parafrasear la palabra, dice, si tú vas a construir una vivienda, tú te sientas primero y analizas el gasto, porque si no la llegas a terminar, tus vecinos se van a burlar de ti. Y ese es el evangelio, porque muchos empezamos en el evangelio, pero cuando vienen las situaciones y los problemas, nos alejamos del evangelio. Y ahí es donde viene la burla. Y por eso mucha gente no se convierte al Señor, porque no aguantamos lo que Cristo aguantó. Y fíjese que Esteban lo aguantó, Pablo lo aguantó, Sí. Pedro fue crucificado boca abajo. Todos los discípulos tuvieron fíjese, Juan fue metido en aceite, lo llevaron a una isla. Todo, o sea, si nos podemos analizar, ese es el verdadero evangelio. Tenemos momentos de felicidad porque sí, pero el verdadero evangelio es negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguir. Y cuando uno va a evangelizar a una persona, hacerle entender lo que realmente es el evangelio. ¿Estás dispuesto tú a seguir a Jesús? Porque muchas personas le dicen, ven a Cristo y serás salvo, listo, está bien. Y otras veces le dicen, Cristo te va a dar esto y esto, pero cuando la persona realmente entra al evangelio, se da cuenta que no es fácil. Y dice, me engañaron, porque he tenido problemas, y mucha gente se retira por medio de eso. Eso era lo que quería compartir. Muchas gracias, mi hermana. Y totalmente de acuerdo, pero el evangelio, así como uno puede decir, el evangelio no es fácil, porque hay que sufrir. Yo también te puedo decir, el evangelio es muy fácil. Solo le entregas toda tu vida a Cristo y listo, Él se encarga de todo. Pero eso es lo difícil,
dejarle soltar el volante de tu vida y decirle, Dios, aquí está. Hacer eso es difícil. ¿Por qué? Porque ya no importa las decisiones mías, ya no importa lo que yo quiero, ya no importan mis metas que yo me había planteado en la vida, ya no importa hacer dinero, ya no importa nada. Ahora importa Cristo. Y originalmente así deberíamos de ser todos. Deberíamos de estar enfocados en Cristo como lo estaba Esteban. Esteban hizo una gran predicación y como bien dijo mi hermana, después a los que estaban oyendo les dijo que estaban muy equivocados y les dijo que habían matado a Jesús, que no lo habían reconocido y por eso lo mataron. O sea, dio una predicación de la historia de Israel muy bonita y al final terminó atacando a los que los estaban juzgando en su defensa. Y cuando lo estaban apedreando, él no estaba viendo las piedras, o sea, yo me imagino, o sea, te están tirando piedras, por lo menos mira quién te las está tirando para ver de dónde vienen y quitártelas. Pero él estaba viendo el cielo. Él estaba viendo el cielo y vio el cielo abierto y estaba hablando con Dios. Entonces, él tenía su vista puesta en lo espiritual al punto de que lo físico no importaba. Él estaba seguro de que ahí donde estaba siendo apedreado estaba con Dios. Y si moría, iba a estar con Dios. Y si vivía, iba a estar con Dios. Entonces, él estaba seguro de que lo importante era estar con Dios. Todo lo demás pasa a ser un segundo plano, pasa a restarse la importancia. Imagínense que nosotros viviéramos nuestra vida así, como Esteban, como Felipe, como estas personas que estamos aprendiendo. ¿Qué pasaría si, para analizar, no me tienen que contestar, les voy a hacer varias preguntas. ¿Cuándo fue la última vez que hablaron con Dios? Eso es orar. Orar es hablar con Dios. ¿Cuándo fue la última vez que lo hicieron? ¿Cuándo fue la última vez que se pusieron a escuchar la voz de Dios? No de forma audible, aunque Dios puede manifestarse de la forma que Él quiera, pero muchas veces nosotros escuchamos esa voz que algunos le dicen conciencia, esa voz del Espíritu Santo que nos dice, háblele a tal persona, haz esto, ve allá y todo. ¿Qué pasa si nosotros ejercitamos esa obediencia dentro de nosotros? Vamos a comenzar a escuchar más y más y más y más y más y más la voz de Dios. Y nos vamos a hacer herramientas como Felipe. Felipe, aquí sucede cualquier milagro es mega, pero yo le digo un mega milagro aquí. Cuando está con el etíope, lo bautiza y Dios y el Espíritu Santo le dice, misión cumplida, te necesito allá. Y se lo lleva a otro lugar. Y no sé, qué susto para el etíope. O sea, ¿dónde está el que me bautizó? Aquí estamos en medio de un camino. ¿Qué se hizo? Ya no está. Pero él dice en la Biblia que él se fue feliz. Y a Felipe lo llevaron a Soto a predicar. Entonces, imagínate, eres Felipe y lo bautizas y le dices felicidades, que no sé qué, y en lo que se está secando el que se bautizó, ¡pum!, de repente ya estás en otra ciudad. Y así como de, ¿qué hago aquí? No se asusta, no, o sea, no sé, no dice, pero estoy en una ciudad, ok, prediquemos. Era así como que lo que Felipe sabía hacer. Entonces Felipe llega a la ciudad y comienza a decir, pues Dios me trajo aquí, porque literalmente Dios lo había transportado. Y, ok, prediquemos. Si Dios me trajo aquí es para predicar. Entonces él comienza a predicar. Comienza a predicar, a predicar, a predicar. Misión cumplida, ya se predicó, ya se bautizaron el etíope. Ok, te necesito allá.
¿Qué me quiere decir eso? Que Felipe era una herramienta muy útil para la propagación del evangelio usado por Dios. Y eso me deja pensar, ¿qué tan útil soy yo como herramienta para propagar la palabra de Dios? Yo no quiero que Dios me desaparezca y me aparezca en otra parte. eh, no es necesario, pero si nosotros somos obedientes a la voz de Dios, Él va a ir delegándonos, digámoslo así, cada vez más responsabilidad y más responsabilidad y cada vez más responsabilidad para que nosotros sigamos siendo esa herramienta que debemos ser. Nosotros debemos de ser una herramienta evangelística para la propagación del ministerio muy bien aceitada, muy útil, muy afilada, que donde me pongan yo comienzo a evangelizar. Y aquí para terminar yo les hago una pregunta. Dice, Felipe es reconocido como el evangelista. ¿Cómo podrías tú presentar el evangelio? Les hago otra pregunta. ¿Hace cuánto tiempo fue la última vez que presentaron el evangelio a alguien? Puede haber sido ayer. Qué bendición. Puede haber sido hace un año. Pues ánimo, mi hermano, que no pase tanto tiempo. Y la misión de evangelizar no es solamente de los evangelistas. No es, como yo doy mi ofrenda, que el pastor vaya y evangelice. No. Cada uno de nosotros está en la obligación a compartir esta gran bendición que nosotros tenemos. No la vean como obligación, así como, ay, tengo que evangelizar. No, yo tengo una gran noticia, tengo un gran tesoro que yo quiero compartir. Eso es evangelizar. Entonces, mis hermanos, muchísimas gracias. Este fue un estudio muy rápido, muy breve del capítulo 8 del libro de Hechos. Estuvimos hablando sobre la expansión del evangelio y sobre Felipe. Y vamos a seguir la próxima semana, el próximo lunes, con capítulo 9. Por favor, mis hermanos, les pido que lean el capítulo 9 para agilizar un poco más la clase, para que sepan de qué va a tratar, para que puedan participar más también. Y vamos a terminar con una oración. En esta ocasión yo voy a terminar para cerrar la clase orando. Nelson, Oremos. Sí, adelante. rescato una pregunta del chat. No sé quién la preguntó, solo dice que Galaxia 20 dice ahí, pregunta si el Felipe del que habla el capítulo es apóstol o es diácono. Es de los diáconos, es de los diáconos. Muchas gracias. Ahí el chat se iba moviendo ya muy rápido y para seguir concentrado en la enseñanza, ya veía, nada más veía los amén. Y gracias a todos por su participación. De verdad, las participaciones de ustedes aportan a la clase. Podemos todos estudiar un mismo pasaje, pero cada quien, Dios le habla de diferentes formas, le habla en lo particular. Entonces, si Dios me quiso mostrar algo a mí, pero al hermano Roberto le mostró otra cosa. Yo vengo y como soy el maestro, yo hablo. Pero si el hermano Roberto muestra lo que Dios le mostró a él, él aporta y suma a la clase. ¿Alguien iba a hablar? John Henry levantó la mano. Sí, lo que tú dices es muy cierto, y eso es lo bonito de la palabra, ¿no? Y algo que me tiene muy contento de esta noche que acabo de recibir la primera clase con ustedes es ver de que a pesar de que hay unas distancias geográficas enormes, hay culturas diferentes, porque hay hermanos de diferentes países, de Puerto Rico, de El Salvador, de Guatemala, de México, de Colombia, la palabra es la misma, Dios es Amén. el mismo, y eso me parece tan lindo, que no hay fronteras en la palabra del Señor, que no hay límites en la palabra del Señor, que esas fronteras a veces son solo creadas por el hombre. Hay de pronto diferencias culturales en cada país, pero
la palabra del Señor siempre será la misma y eso me parece tan maravilloso y me siento muy contento de haber tomado la primera clase y espero seguir conectados con ustedes porque realmente vi a personas muy centradas en la palabra y eso me pareció maravilloso. Me parece que va a haber un crecimiento espiritual muy lindo en todas las personas que estamos participando en estas clases. Gracias. Amén. Muchas gracias, mi hermano John. Y pues eso es lo que enriquece. Hay gente que es ministrada por ver el evangelio, porque aquí estamos viendo el evangelio. Imagínense ese evangelio que salió de Jerusalén por la persecución, llegó a Colombia, llegó a Ecuador, llegó a Argentina, llegó a Costa Rica, llegó a México, llegó hasta tu corazón. Y ese es el evangelio que nosotros debemos de seguir expandiendo. No esperemos que venga la persecución para que nosotros comencemos a predicar. Desde ya comencemos a predicar continuamente. Y ahora sí, hermanos, voy a terminar, ya nos pasamos unos minutos, voy a terminar la clase con una oración. Oremos. Señor, te damos gracias por este día, gracias porque tú eres el mismo ayer, hoy y siempre, Señor. Gracias porque ese Espíritu Santo que se derramó en Hechos es el mismo Espíritu Santo que nosotros tenemos ahora, Señor. Gracias porque tú nos hablas por medio del Espíritu Santo, tú nos redarguyes por medio del Espíritu Santo, Señor. Te pido que nos ayudes a cada día ser más obedientes, Señor, a cada día ponerte más atención, ponerte siempre en el primer lugar donde debes de estar, Señor. Te pido que día a día sigamos pareciéndonos más a ti, que día a día sigamos anhelando ese aprendizaje de la palabra, Señor, pero no solamente para conocimiento, Señor, sino también para permitir que transforme nuestra vida, Señor. Te pido que nos ayudes a continuar con la expansión del Evangelio, Señor, y que seamos esos evangelistas que se necesitan ahorita, Señor, y que seamos esos discipuladores que se necesitan también, Señor, dentro de cada iglesia. Te pido que te quedes con cada una de las personas que estamos aquí reunidas en tu nombre. Oramos. Amén.